¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Esta es una edición más aquí en Caretas Cultural. En esta ocasión nos acompaña el reconocido director Michel Gómez. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Eh, Después de esta tragedia del COVID que nos ha tocado a todos, ¿no? bueno, lo bueno es que estamos haciendo cosas, ¿no? Y precisamente en tu último trabajo cinematográfico se titula La pena máxima. Hay algo que me gustaría abordar antes, Michel. En lo personal, creo que hay una década que lo tiene todo, ¿no? En la historia del siglo XX. Y yo creo que esa década es la década del 70, en ese sentido, ¿no? Había, digamos, mucha crisis política, mucha crisis social, mucha crisis ideológica, mucho espionaje, el boom de la Guerra Fría estaba en todo, o sea, no solamente era algo de Perú, sino era, digamos, algo en todo el mundo. A ti como creador, Michelle, ¿tú tienes un apego, alguna fijación especial con esta década? Le tengo un apego especial por lo que representa en la cinematografía mundial. Ujú. Lo tengo muy claro en eso. Creo que esta época ha dado grandes películas en el género de thriller político. Las Ujú. películas de Costa Gavras, por ejemplo, Así como es. Z, Missing, que bueno, que fue posterior, ¿no? Con Jack Lemmon, en fin, todas estas películas que retrataban estas dictaduras que estaban en todo el mundo y son casi copias de los años 60, 70, y también la lucha de muchas personas para poder reconquistar las libertades. Y creo que esta época sí ciertamente era una época muy conflictiva a nivel político, pero creo que había muchas expectativas y desde el punto del arte creo que se desarrolló una lucha permanente y frontal contra todas estas dictaduras que tuvieron lugar en especial en América Latina, ¿no? Así es. Entonces, yo en los años 70, yo llego a Perú en el año 80. Ujú. Estoy oficialmente residente desde el año 82, pero toda la década 70 la he visto desde el punto de vista de Europa, digamos, Ujú. y siempre había una vista sobre lo que sucedía en América Latina, ¿no? Ujú. Donde evidentemente el Oscar a lo más miserable que podía haber en el maltrato al ser humano ha sido Pinochet, ¿no? Ujú. Realmente para nosotros, desde el punto de vista de Francia, Pinochet era un ser execrable por todos lados Ujú. y veíamos, curiosamente, veíamos Perú como un país al contrario, que era todo lo contrario ¿cómo se llama?, de Chile, sino más bien las reformas que hizo el gobierno de Velasco, desde el punto de vista de Europa, sí han sido visto con mucha, o sea, con mucho interés, con muchas Claro. expectativas, ¿no? Se decía que aquí era de izquierda y el otro era de derecha, era un poco así, pero una visión, evidentemente, cuando ya empiezo a vivir en el Perú, que no era tanto o no era todo así, ¿no? Digamos, pero esa era la visión que yo tenía desde mi posadolescencia y comienzo de juventud e infancia, ¿no? Claro, bueno. Entonces, Sí, bueno, yo para mí en los 70 se define a nivel cinematográfico por el Simanó en Brasil, en fin, todas estas claro. luchas desde la perspectiva del arte, ¿no? Claro, justo yo te preguntaba porque precisamente la novela que inspira la película es una novela que está en esos años, ¿no? Está, digamos, enmarcada y como que le da un cariz muy especial, ¿no? Está dentro de este ambiente del Mundial de Fútbol, ¿no? O sea, qué gran escenario distractor, ¿no? Para la población que el fútbol, ¿no? En ese sentido. Eh, Michelle, ¿qué es lo que te gustó más de esta novela que te animó a llevarla, digamos, a la pantalla grande? Había leído, la primera novela que leí de Santiago Oncayolo es Abril Rojo, creo que como todo el mundo, me encantó la novela. Y cuando supe que había una novela que se escribió después, pero que era una precuela, inmediatamente la conseguí, la leí. Y Ujú. bueno, tengo una dualidad, yo soy un fanático de fútbol. Ujú. Entonces, sigo mi equipo, que es el Olympique de Marsella, a pesar de la distancia. Vengo de una ciudad muy latina, parecido un poco a Lima, al Callao, ¿no?
muy efervescente y lo que me gustó mucho es primero el estilo tan concreto de Santiago, un estilo muy preciso, muy visual, y en la pena máxima me di cuenta que había un material que fácilmente se podía llevar pues, al cine. Ujú. Entonces se reunía un poco mis tres pasiones, que es la literatura, el fútbol y el cine. Desde ahí empecé a leer la novela ya con más atención y me di cuenta pues que debajo de este evento mediático que puede ser un mundial de fútbol, siempre, siempre hay cosas muy turbias. Lo estamos viendo en Qatar, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo ha pasado por brocha gorda, toda la cantidad de trabajadores que han muerto en la construcción a toda velocidad de esos estadios, esas carreteras, y nadie, salvo creo que los alemanes, están diciendo no vamos a ir. El caso del Mundial 78, no fui Rusia, por ejemplo, y hay jugadores como Cruyff, que era pues el número 10 legendario de la época, que tampoco Claro. fue con el equipo de Holanda. Por estar en contra y a sabiendas de lo que sucedía en Perú, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que mucha gente se puso un poco eso, lo que hay en la ficha de la película, Ujú. que está algunos jugadores del equipo de Perú con una cintilla roja acá, que no quería ver lo que pasaba cuando Ujú. ya estaba en Vox Populi lo que sucedía muy cerca del estadio donde se jugó la final, estaba en este, la escuela de mecánica militar argentina, donde era un centro de tortura, a 2 kilómetros del estadio, y ya estaban las madres y abuelas de la Plaza Mayo protestando por poder encontrar a sus hijas y nietas. Entonces Claro. todo el mundo sabía lo que pasaba, pero claro, era un mundial de fútbol, se supone que la FIFA es autónoma, no se mete en cuestión políticas, pero no es cierto, no es cierto. Entonces, como tú dices, el momento, el espacio, el momento primero, como tú en la primera pregunta me mencionabas, era un momento muy violento, ¿no? Los 70 y el espacio, todo este mundial de fútbol creo que es lo que le da fuerza al thriller político que escribió Santiago, ¿no? Y eso es lo que me atrajo de la historia. Claro, y ahora obviamente en la película tenemos otra vez este personaje ya convertido en inspector a la fuerza, ¿no? Que es Chacaltana, ¿no? En este sentido. Eh, Michelle, para ambientar esta película, ¿para ti fue un problema o conseguiste, digamos, las locaciones que tú pensabas en este sentido? No creo que no hubo tanto problema porque creo que hay partes, digamos, de Lima que aún mantienen, creo yo, su esencia, no solamente de 70, sino de mucho antes. ¿Coincidimos en esta impresión, de Michelle? Sí, sí, no hemos tenido mayores problemas en relación a las locaciones que requería la película. También bueno, no se pudo filmar en Argentina, pero ahora con la tecnología, nuestros coproductores argentinos hicieron una parte del trabajo allá, lo completamos acá, en fin, y pudimos hacer visualmente que el personaje sí estuviera en Buenos Aires, ¿no? Ujú. Entonces, eso fue el impedimento básicamente por el tema del COVID. Ujú. Luego, más que las locaciones, ha sido, por ejemplo, la cantidad de figurantes que hubiéramos querido que fuese mayor, pero que por norma no podíamos tener multitudes, ¿no? Porque hay marcha, hay protestas. Aparte del Mundial 78, recuerda que era justo en el mismo mes del Mundial la votación que hubo para la Asamblea Constituyente. Entonces, son dos eventos que se ven en la película, ¿no? Tanto el Mundial como las elecciones a la Asamblea Constituyente. Y claro, el personaje Félix Chacaltana, creo que ya es un personaje emblemático de la literatura peruana, ¿no? Sin duda. O sea, creo que ya en la literatura contemporánea y más de ahora, de los 2000, creo que es uno personaje más delicioso que tenemos. Claro, es que, Michelle, es que en la configuración de los personajes está la clave del éxito tanto para una película como para una novela, en este caso, ¿no? Es bien curioso lo que señalas porque eh,
o sea, para no spoilear, obviamente, No, ¿no? O no, sea, no, claro. hay una serie de crímenes y bueno, y Chacaltana tiene que estar ahí, pero estos crímenes, digamos, son muy sofisticados, como que salen, digamos, del asesinato común, ¿no? O Ujú. sea, como que hay una suerte de incógnita, ¿no? Que hay a lo largo de toda la película. Y esto, digamos, escapa ya del libro, Michelle. Estamos hablando ya del registro visual. ¿Cómo Ujú. mantener esta sensación de incógnita? O sea, ¿cómo mantener el suspenso visualmente? O sea, ¿cuál es tu secreto en ese sentido? Bueno, el guión. Ujú, O sea, te diría, por más que suene literario una parte visual, evidentemente el guión, y creo que, no sé si lo acoté, pero el mismo Santiago hizo la adaptación de su novela. ah, O sea, que, interesante. cosa que es raro, ¿no? Porque normalmente siempre el escritor tiene miedo a desmembrar su obra literaria. El caso de Santiago, con quien ya trabajé algunos guiones hace muchos años, con él, no ha tenido ningún pudor ni miedo en concentrarse en lo que es la historia principal. Entonces ya era un activo porque él conocía perfectamente la historia y pudo concentrarse en eso. Yo creo que la parte visual básicamente es el tema del ritmo, primero, ¿no? Ujú, Que es como una melodía, que hay parte alta, parte baja, y eso le da el ritmo y le da pues esta sinuosidad que tiene el ritmo del cine. Por el otro lado, la actuación, evidentemente, y el casting, pues que surge de la propia necesidad. Y a nivel visual, he tratado de eh, absorber mucho lo que han sido las películas del cine noir, ¿no? De los 50 y ujú. 40 sobre todo, este Muy género interesante. de películas como, no sé, pues La Dama de Shanghái o Doble Indemnidad, por ejemplo, Ujú, entonces que son planos, he tratado de utilizar básicamente una sola focal, es decir, para las personas que de pronto no conocen, es un solo tipo de lente que se ha ujú, usado en toda la película. Hubiera querido que fuese uno solo, ujú, pero a veces justamente por el tema de las locaciones teníamos limitaciones y teníamos que un poco cerrar los encuadres porque no había ujú. la posibilidad de ampliar más, ¿no? Pero hemos tratado siempre de trabajar con José Luis Salomón, el director de fotografía, con una sola lente, ¿no? Entonces, utilizando, como te digo, este género del cine noir, haber visto todas esas películas, hemos tratado de dar a nivel de encuadre, a nivel de ritmo, y eso es sin la edición, más la música, que para mí es fundamental para crear todo Ujú. este escenario propicio para que el espectador que está sentado en el cine pueda sentirse reflejado y vivir las experiencias de los personajes, ¿no? Es bien, hay que subrayar lo que señalas porque obviamente has dado una explicación, digamos, técnica, digamos, de cómo se filmó, también la influencia del cine noir, ¿no? Pero también está el hecho, ¿no? Que tú también has subrayado el hecho, digamos, que el mismo Santiago también ha desmembrado, digamos, la novela, se ha centrado más en la cuestión, digamos, más de la historia, de la acción. Entonces, Michelle, están todos los elementos para que esta película, digamos, goce del favor del público en este sentido. Obviamente estoy vaticinando, digamos, algo que, digamos, todavía no ocurre porque la película, digamos, se estrena el 25, si es que no me equivoco. Sí, Pero, pero tú, ¿qué le dirías a los seguidores de Caretas, a los seguidores en general, digamos, sobre esta película? O sea, ¿por qué ir a verla en ese sentido, Michelle? ¿por qué ir a verla? Porque primero es una estupenda historia. Yo creo que Ujú. la historia y el personaje Feliz Chacaltana, soy un poco reiterativo, pero creo que es un personaje importante No, es que es un en la personaje, como tú literatura. has señalado, ya está ya en el imaginario popular, ¿no? O sea, ya está, Así ¿no? O es, sea, así es. La época de los 70 y desgraciadamente el actor Ismael Contreras, que nos dejó, que hizo su último trabajo en esta película, me dijo mm, cuando vio en el mes de enero la película, me dijo una cosa con una voz muy bajita, porque estaba muy enfermo el señor, falleció a los 5 días después de haber visto la película. no, qué pena. El Perú no aprende de su historia, me dijo. Y realmente uno ve la película y tanto al momento que lo filmamos, porque filmamos durante las elecciones del año pasado, como ahora que lo estamos proyectando, podemos Ujú, repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? O sea, la película es
parece ya una película de época, ¿no? Pero no, es el espejo de lo que nos está sucediendo y esta película transcurre hace más de 40 años. Ujú. Entonces, yo creo que no aprende un poco el Perú de sus situaciones históricas y eso hace que caemos siempre y siempre y siempre en lo mismo. Por otro lado, creo que es un género cinematográfico que se ha usado muy poco en el Perú, ¿no? El thriller político, por ejemplo, no es un género que se ha utilizado. Y bueno, me resulta difícil hablar de la película porque la hice, pero Claro. creo que está en un nivel realmente muy bueno porque las actuaciones han sido alabadas en Francia. Tengo un coproductor francés, ¿no? Y realmente han sido muy sorprendidos por la calidad de las actuaciones de los actores peruanos. Y creo que la Bueno, historia tiene algo que últimamente no se ha visto, ¿no? claro, yo creo que con lo que estás diciendo, Michelle, y ya tú sabes que el tiempo a veces es tirano en estas grabaciones, Por pero supuesto. pero lo que sí tengo que señalarme ahora que te escucho con atención es que La Pena Máxima, tú nos ofreces una película, por un lado, divertida, o sea, Ujú. entretenida, pero también por el otro lado, también cuestionadora, ¿no? Porque ahora que te escucho hablar, es imposible que uno no experimente un déjà vu con lo que está pasando ahora, pues, ¿me entiendes? Entonces, es una película de mucha actualidad. Bueno, entonces, Michelle, vamos a estar atentos al estreno de La Pena Máxima. Ha sido un gusto tenerte ahora para conversar de esta película. Y bueno, mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Ha estado con nosotros el reconocido director Michelle Gómez. Muchas gracias, Michelle. Gracias a ustedes y gracias a Carretas. Hasta luego. Cuídate, Michelle. Hasta luego.